alguna gente se fue muy rápido, nervioso, otros se quedaron bloqueados, casi los hubo que echar, porque no se lo creían, pensaban que era una broma. Sí, nos mandaron a desalojar, que había una amenaza de bomba en la estación, pero claro, que el peligro que corríamos aquí eran los cristales, que podían reventar. Nerviosos o incrédulos, así reaccionaron los viajeros que se encontraban esta mañana en la estación de autobuses de Lugo cuando la policía les comunicaba que tenían que abandonar el recinto por una amenaza de bomba, una amenaza que ha resultado ser falsa. Dos jóvenes que ya han sido detenidos dejaron 2 bolsas de plástico en el edificio y le dijeron al operario de la consigna que contenían explosivos. Casi 3 horas estuvieron los expertos del TEDx inspeccionando esas bolsas, pero solo encontraron ropa. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Todo indica que podría tratarse de una gamberrada, de una broma pesada. Así lo ha asegurado el subdelegado del Gobierno. Eu non vou a valorar as condutas vinculadas a estas detencións, únicamente reiterar que non teñen que ver coas detencións que houve días pasados. José Vázquez Portomeñe desvincula esta falsa amenaza de bomba con las recientes detenciones de presuntos activistas de movimientos independentistas gallegos. Por su parte, la posible ilegalización de AMI por su presunta vinculación con el grupo Resistencia Galega ha sido avalada en las últimas horas por populares y socialistas gallegos. Respaldarán sin fisuras la decisión que tome la Audiencia Nacional. En el plano económico estamos pendientes de las importantes reuniones que tiene por delante el futuro presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. El foco está en Marsella, donde mañana Rajoy se reunirá con los líderes de Francia y Alemania en el marco de la cumbre del Partido Popular Europeo. Pero antes, esta tarde, Rajoy conversará con el secretario del Tesoro estadounidense, con Timothy Geithner. Finalmente la amenaza se cumplirá y los pilotos de Iberia irán a la huelga en plenas Navidades, los días 18 y 29 de diciembre. Aseguran que la huelga es en protesta por la creación de la filial de bajo coste de la empresa, Iberia Express. Aclaran también que los días se han elegido para perjudicar lo menos posible al turismo español, pero lo cierto es que ya solo la incertidumbre en la que nos han mantenido estas jornadas, sin saber el calendario exacto de la convocatoria, ha perjudicado las reservas. Luego nos lo cuentan las agencias de viajes. Bastante menos. Pero é moi complicado. É moi complicado porque sin coche é difícil moverte hoxe en día. La crisis económica se hace visible en nuestras carreteras. En los últimos 2 años, el tráfico en la red viaria gallega se ha reducido en un 10%. La suma del encarecimiento de los carburantes y la reducción de nuestros ingresos ha hecho que los gallegos dejemos el coche aparcado en casa. Esta noche se estrena en Santiago Alegría, que está considerado el mejor espectáculo del Circo del Sol. 10 pases permitirán disfrutar de una función en la que participan 60 artistas de 18 países diferentes. 22 camiones transportaron las 60 toneladas de estructura de este espectáculo que refleja una lucha entre la vitalidad de la juventud y una sociedad estancada. La Policía Nacional ha detenido esta mañana a 2 jóvenes como presuntos autores de la amenaza de bomba registrada hoy en la estación de autobuses de Lugo. Esa amenaza obligó a desalojar las instalaciones durante más de 2 horas para que interviniesen los TEDx. Afortunadamente, todo quedó en una falsa alarma. A las 9:18 de la mañana, la Policía Nacional recibía una llamada en la que se alertaba de la existencia de un artefacto explosivo en la consigna de la estación de autobuses de Lugo. No medio desto, pois efectivamente hai que desaloxar a estación de autobuses e facer estas comprobacións. Yo estaba trabajando, llegó la policía avisando de que había que desalojar la zona, que había un artefacto dentro. Y sí, nos mandaron a desalojar, que había una amenaza de bomba en la estación, pero claro, que el peligro que corríamos aquí eran los cristales, que podían reventar y claro, estallar. El aviso aseguraba que la bomba estallaría en 3 horas. Sí, alguna gente se fue muy rápido, nervioso, otros se quedaron bloqueados, casi los hubo que echar, porque no se lo creían, pensaban que era una broma. No estamos acostumbrados a esto. Sí, teño que coller o bus para ir a Coruña, entro ás 2 a traballar e nada, que de momento non hai servicio de autocares, teñen que examinar todo. É que teño que esperar. A las 11 de la mañana llegaban los TEDx y perros adiestrados para inspeccionar el lugar y poco después se levantaba el cordón policial. Non había explosivo nin nada que se lle parecera por ali. O que hai 2 detencións que se practicaron de maneira casi inmediata na calle, reiterar que non teñen que ver
coas detencións que houve días pasados. Se trata de dos jóvenes españoles que pasarán a disposición judicial a lo largo del día. La estación ha recuperado ya la normalidad. La decisión de la Audiencia Nacional de estudiar la posible ilegalización de la Asamblea da Mocidade Independentista, conocida por sus siglas AMI, por sus presuntas vinculaciones con el grupo terrorista Resistencia Galega, es avalada por las dos principales fuerzas políticas gallegas. Partido Popular y PSDG acatarán la resolución que se adopte en las instancias judiciales, mientras que el BNG, que en su día se mostró contrario a la llamada Ley de Partidos, no se ha pronunciado todavía sobre las pesquisas abiertas por la Audiencia Nacional. Más prudente se ha mostrado el delegado del Gobierno en Galicia sobre la posible decisión de la Audiencia Nacional. José Manuel Pose ha recordado que, independientemente del posicionamiento de las formaciones políticas sobre este asunto, la decisión final corresponde a la justicia. Nin o PSOE nin o PP teñen esa capacidade, a non ser que se faga unha lei nova no Parlamento. Isto é a Audiencia Nacional, donde están quen decide eso. Independientemente que estés de acordo ou non con eso. Eu supoño que eu, persoalmente, eu estou de acordo co que decida o xuiz, que é quen ten a capacidade para facelo. Fue en el año 2005 cuando el grupo independentista Resistencia Galega cometió su primera acción reivindicativa, pero su actividad se ha incrementado durante el último año. Sedes de partidos políticos, entidades financieras o inmobiliarias han sido algunos de sus objetivos. Separatistas gallegos lanzan una amenaza de terror al enemigo colonial. Así se refería el diario británico The Times al creciente protagonismo que el grupo Resistencia Galega ha adquirido en los últimos meses y que ha logrado incluso colarse en la agenda informativa de medios internacionales. Pero a pesar de que ha sido en los últimos meses cuando el grupo ha adquirido más relevancia debido a sus últimas acciones, algunas de ellas muy sonadas como el ataque a la Casa Museo de Manuel Fraga en septiembre de este año, los inicios de Resistencia Galega se remontan al año 2005. La víspera del Día da Patria Galega de ese año estallan las oficinas centrales de la entonces Caixa Galicia en Santiago, un artefacto que causa importantes daños materiales. Sería su primera acción reivindicativa. No obstante, ha sido en el último año cuando los ataques contra objetivos políticos, económicos y sociales se han intensificado. Ordes, Santiago, Negreira, Carral, Gondomar, Nigrán o Betanzos han sido en los últimos 12 meses escenario de ataques atribuidos a Resistencia Galega. Pero precisamente la no reivindicación de estas acciones por parte de la marca independentista ha complicado la tarea de las fuerzas de seguridad del Estado. De hecho, se ha barajado la posibilidad de que Resistencia Galega se trate de solo un lema bajo el cual se amparen diversos grupos independentistas radicales para poder justificar sus acciones. La historia del AVE gallego se remonta a mucho más lejos que el año 2005. A 3 años para la fecha en la que debería entrar en funcionamiento la alta velocidad en Galicia, el proyecto se enfrenta a nuevas incertidumbres. El equipo de gobierno que conformará Mariano Rajoy tiene sobre la mesa la contratación de más de 4.700 millones de euros relacionados con la alta velocidad gallega. 1.400 se refieren a licitaciones pendientes, otros 970 corresponden a procesos de adjudicación abiertos. El contrato más abultado es el relativo a la vía y electrificación entre Ourense y Olmedo, más de 2.300 millones sobre los que el nuevo ministro de Fomento tendrá que decidir a principios del año que viene. Todas estas cuestiones están sobre la mesa a 3 días de que se inaugure el primer tramo gallego de alta velocidad. Sobre el futuro de esta infraestructura ha hablado hoy Alberto Núñez Feijóo. Al término del Consello de la Xunta, el presidente gallego ha dicho confiar en el compromiso adquirido su día por Mariano Rajoy. Siguiendo este consejo ha estado nuestra compañera Ruth Sousa. Ruth, muy buenas tardes. Así es, buenas tardes. El presidente de la Xunta se ha referido hoy a la alta velocidad. Asegura que los objetivos y las necesidades de Galicia son las mismas que antes, pero que no justifican en ningún caso que un gobierno en funciones tome determinadas decisiones, sobre todo decisiones de gran calado que afectan, como es el caso, a grandes infraestructuras. Dice Núñez Feijóo que esas decisiones podrían comprometer ciertos aspectos del futuro de las infraestructuras en cuestión. Dice además que no entiende ciertas prisas y pone este ejemplo concreto. En este momento hai un contrato de casi 2.000 millóns de euros que se quería adxudicar nestos días que supón o mantenimento das vías, o mantenimento da seguridade e o mantenimento da electrificación para os próximos 20 anos sobre plataformas que nin siquiera están licitadas. Cal é o interés que se persigue con esta adxudicación?
El presidente Feijóo se refirió también a otras cuestiones relacionadas con las decisiones adoptadas por el Consello de la Xunta, entre ellas la ordenación del suelo empresarial. Faremos un suelo industrial máis accesible e comenzamos de forma ordenada, por fin, a organizarnos como país e a organizarnos desde o punto de vista de suelo industrial, que é fundamental. De 19 a 62 millóns de metros cuadrados é o que temos detectado que necesita Galicia nos próximos anos. Outra ferramenta na que estamos traballando, que é o rexistro de demandantes de solo empresarial. Un rexistro público de libre acceso no que as empresas e particulares que desexen solo empresarial se poderán inscribir. De xeito que, cando se acade un grau de solicitudes suficiente, a Administración garantirá o seu desenvolvemento, o desenvolvemento do parque en concreto. Desde que ganó las elecciones el pasado 20 de noviembre, Mariano Rajoy ha tenido ya oportunidad de hablar con importantes líderes europeos como Angela Merkel o Nicolas Sarkozy, pero solo por teléfono. Hoy el futuro presidente del Gobierno, inaugura una apretada agenda de citas internacionales que comienza esta misma tarde en Marsella. Todavía no se ha estrenado oficialmente como presidente del Gobierno, pero Mariano Rajoy ya tiene una agenda muy apretada en cuanto a citas internacionales se refiere, y la inaugura este miércoles en Marsella, en la cumbre del Partido Popular Europeo. Allí Rajoy se va a encontrar esta tarde con los principales líderes del continente, incluidos Angela Merkel o Nicolas Sarkozy. Pero antes el secretario del Tesoro estadounidense, Timothy Weiner, también le va a hacer un hueco en su agenda. El responsable económico del gobierno de Barack Obama, de gira por Europa, hablará con Rajoy de las reformas que necesitan los países del euro para poner un cortafuegos a la crisis de deuda. Pero estos encuentros de primer nivel no terminan aquí. El jueves Rajoy va a celebrar varias reuniones bilaterales, unas citas a puerta cerrada con el presidente francés, la canciller alemana, el primer ministro polaco y el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durão Barroso. Rajoy quiere ponerlos al día de su programa de reformas y a todos les va a transmitir un único mensaje. España es un país viable que va a cumplir con los objetivos de déficit. A la cita a la que no va a poder acudir hasta el próximo mes de enero es a la del Consejo Europeo. El próximo comienza este viernes y será el último para el presidente Zapatero. En esta cumbre de Bruselas se van a presentar las propuestas para frenar la crisis de deuda soberana en Europa, una deuda que estos días está viviendo unas jornadas de menos tensión ante la presión de los mercados. La española, sin embargo, ha vuelto a sufrir un pequeño repunte esta mañana. La prima de riesgo ha repuntado hasta los 310 puntos básicos tras haber logrado bajar de los 300 en las dos últimas sesiones. Uno de los motivos, el descenso en la rentabilidad del bono alemán a 10 años. Mientras tanto, el IBEX 35 cae ahora un 1,28%. Los pilotos de Iberia harán huelga el domingo día 18 y el jueves 29 de diciembre, en vísperas de las fechas navideñas en el primer caso y 2 jornadas antes de Nochevieja en el segundo. Así lo han anunciado los representantes de los trabajadores esta mañana en rueda de prensa. Con estos paros, el colectivo protesta contra la decisión de la compañía de crear una filial de bajo coste para los vuelos de corto y medio recorrido, la llamada Iberia Express. Según ha explicado el presidente del sindicato de pilotos de Iberia, Justo Peral, la medida de ir a la huelga se ha adoptado tras haber agotado las negociaciones con la dirección de la compañía. Las fechas se han elegido para perjudicar lo mínimo posible a la industria turística española, ya que hay, dicen, poco movimiento de viajeros en esos 2 días. Que hemos estado esperando hasta el último minuto, ofertas que le hemos hecho a la empresa para evitar esta situación. No hay absolutamente ninguna voluntad por parte de la empresa de evitar esto. Los afectados por esta nueva huelga en periodo navideño vuelven a ser los usuarios, pero los daños van más lejos. Las agencias de viajes, golpeadas ya por la crisis, la falta de nieve y las revueltas en el norte de África, se encuentran ahora con un nuevo bache. El puente de diciembre suele ser la fecha elegida para ultimar los preparativos de Navidad, los adornos, las compras y, cómo no, los viajes. Sin embargo, la incertidumbre por la huelga de Iberia ha hecho resentirse a un sector muy castigado por la crisis. Que ya es una más. Yo personalmente ya estoy un poco cansada de todo este trabajo, que al final lo único que nos repercute son gastos. Es constante.
Porque si no es Iberia son los ferrocarriles franceses, si no es ferrocarriles franceses son aeropuertos de Londres. La gran movilidad que se da en estas fechas hace además que la situación sea un poco más complicada. En Navidad no se mueve una persona individual, son familias. Vamos a tener un problema serio. Porque claro, aunque queramos recolocar, nos va a ser muy difícil recolocar. Desde las agencias insisten en que aunque se cumpliese el peor de los presagios, no sería nada comparable a la huelga del año pasado. Que eso no era una huelga oficial, porque una huelga oficial nosotros nos informan con 15 días de antelación, nos dejan devolver el dinero, cambiarlo. Iberia en Galicia vuela a muy pocos destinos, tienen que mantener unos servicios mínimos. Cada vez son más comunes las reservas de última hora que se incrementan en casos como este. La gente no reserva tanto como antes con anticipación. Estamos pendientes de algunas familias para poder cerrar la reserva definitivamente. Con esta convocatoria de huelga, el sector turístico suma un nuevo disgusto. A las 3 de esta tarde ha comenzado la segunda fase de la operación salida de este largo puente de diciembre. La Dirección General de Tráfico aconseja a los conductores no viajar esta tarde por las carreteras, hasta que el próximo domingo, día 11, se produzca el retorno masivo de los que han viajado estos días. Se habrán producido un total de 10,5 millones de desplazamientos. Hoy los principales problemas se están dando en las salidas y accesos a las grandes ciudades. Además, en Madrid, como ven, los conductores han sufrido una densa niebla que ha colapsado todavía más la circulación. Y los que salgan de vacaciones estos días tendrán que extremar la precaución, no solo por su seguridad y la de los demás, sino por los nuevos radares que van a entrar en funcionamiento. La DGT pondrá mañana en marcha 3 nuevos radares de tramo, entre ellos uno en Galicia, el de Otúnel de Osartego, en Fene. Este radar controla un tramo de 1.231 metros y la velocidad máxima será de 90 km por hora. Hasta el 9 de enero no comenzará a multar, pero los conductores recibirán un comunicado con la infracción sin sanción económica. Y esta mañana el conductor de un tractor ha fallecido mientras realizaba labores agrícolas en una finca de Lestón, parroquia de Valenza, en el municipio coruñés de Coristanco. El siniestro tuvo lugar poco antes de las 11 de la mañana. Por causas que todavía se desconocen, el vehículo volcó, dejando atrapado el cuerpo del conductor, que falleció en el acto. Además de Protección Civil y el 061, fue necesaria la participación en el rescate del cadáver de los bomberos de Carballo. En el conjunto de España han muerto en este puente, en accidentes de tráfico, un total de 24 personas. Las carreteras también son testigo de la crisis económica. En los últimos años, el tráfico en la red viaria gallega se ha reducido en un 10%, una tendencia que, según los usuarios y gasolineras, empeorará en los próximos años. Tenemos menos poder adquisitivo y los carburantes cada vez están más caros. Esta conjugación se traduce en menos coches en la carretera. Concretamente en Galicia el tráfico se ha visto reducido en un 10% los últimos 2 años. Dejar el coche en casa puede significar guardarse unos euros en el bolsillo. Intento collelo menos, pero é moi complicado. É moi complicado porque sin coche é difícil moverte hoxe en día. Bastante menos. Sí. Hay que cuidar un poco el bolsillo. Hombre, es que está carísimo, carísimo. Hay que collelo algo menos porque esto está demasiado caro, La venta de combustible ha caído un 5% en nuestra comunidad. A pesar de todo, para la mayoría de los gallegos es inevitable tener que hacer uso del coche. No, sí, igual que antes. Andar hay que andar. El coche hay que andar siempre. La gasolina hay que echarla, así que... Tengo que trabajar y lo tengo que coger, pero bueno. El gasoil está elevado. Yo tengo que cogerlo igual que siempre porque, bueno, por la zona donde vivo necesito para el trabajo. Como tengo que ir a trabajar, entonces, igual que siempre. Para algunos afortunados, esto no es un problema. Igual que siempre. Igual que siempre, sí, porque además, bueno, es da empresa. Un dato optimista es que se han registrado un 30% menos de infracciones en nuestras carreteras. 32 años de prisión. Esa es la pena que tendrá que cumplir el etarra Guruz Aguirre Sarobe por la muerte del jefe de la policía local de Andoain, Joseba Pagazaurtundúa. Esta mañana la Audiencia Nacional ha dado a conocer la sentencia por el asesinato cometido en febrero del 2003. Aguirre Sarobe ha sido declarado culpable de los delitos de asesinato y tenencia ilícita de armas, pero no del de pertenencia a organización terrorista debido a la falta de pruebas.
No suele pasar, pero por una vez una ocupación ha encontrado consenso. Los ocupas de un edificio en Reformas de la calle Tres Peces, en Madrid, han llegado a un acuerdo con el propietario para quedarse un mes. Reconocen que el inmueble no estaba abandonado cuando se instalaron en él. El dueño medió con el resto de los propietarios para no interponer una denuncia a cambio de que se vayan en el plazo máximo de un mes. Los ocupas han aceptado y se han comprometido a ayudarle en la reforma mientras dan cobijo a los desalojados del Hotel Madrid. Entendemos que esta vivienda no cumple los requisitos estipulados por las comisiones de vivienda. No es de especuladores, banqueros o políticos. Nos trasladaremos a un lugar con las condiciones que se adecúen a nuestra lucha. Y en la página internacional, el expresidente de Israel, Moshe Katsav, ha ingresado hoy en la cárcel condenado por violación. La pena es de 7 años. Katsav, de 66 años, presidió el país entre el 2000 y el 2007. El pasado año fue condenado por violar 2 veces a una ayudante cuando era ministro, a finales de los 90, y agredir sexualmente a otras 2 mujeres cuando era presidente. Katsav se ha proclamado inocente y ha dicho que está siendo enterrado en vida. Es la primera vez que se encarcela a un ex jefe del Estado israelí. El Numancia llegará a Riazor el sábado en racha, pese a ocupar la parte baja de la tabla. El equipo soriano lleva 7 partidos consecutivos sin conocer la derrota. C. Castro superó la leve sobrecarga que sufrió en Valladolid y esta mañana se entrenó con normalidad. También se unió al trabajo de Grupo Morel. De esta forma, solo Chisco queda al margen. Ricky espera reaparecer el próximo sábado tras 3 semanas en el dique seco. El madrileño advierte de lo traicionera que es la categoría, apuesta por enlazar varios triunfos consecutivos y sigue viendo al Depor como el mejor equipo. Nosotros, indudablemente, por jugadores y pues estamos un poco por encima del resto en cuanto a calidad, pero eso no sirve nada si tú no compites a la misma intensidad que ellos. Yo creo que enlazando 2 o 3 partidos ganando, pues esa mentalidad cambia y llevamos mucho tiempo sin hacerlo, ¿no? Decidimos esperar a esta semana para acumular más entrenamientos y poder estar mejor, ¿no? Pero vamos, yo por mí, yo hubiera ido. Después de recuperar la confianza en casa, el Celta se prepara para hacerlo a domicilio. De cara a su nuevo encuentro ante el Alcorcón, los de Herrera han dedicado buena parte de su trabajo de hoy a las jugadas a balón parado, una debilidad que esperan poder revertir en poco tiempo, por insistencia que no sea. Son su punto débil en el campo y ahora su lección clave en los entrenamientos. Más de media hora ha pasado el equipo celeste esta mañana trabajando las jugadas a balón parado. Está claro que nos está costando muy caro, entonces hay que trabajarlo todas las semanas. El juego aéreo de su próximo rival, el Alcorcón, pondrá en evidencia la capacidad de reacción del equipo. Yo ya me acuerdo de cuando estaba con el filial que era, lo que más le gustaba era entrar de cabeza con fuerza, y Agus que es un tío muy fuerte y bueno, que entra con todo. Con 2 derrotas consecutivas fuera de casa, la plantilla espera recuperar su buena racha a domicilio en Santo Domingo, un campo que deben dominar desde el primer minuto si no quieren repetir la experiencia del Deportivo, de cuya visita salió con 4 goles en contra. Si salimos, ya te digo, con un pelín relajados, pues ellos van a salir en tromba y va a ser muy difícil pararlos, entonces tenemos que estar desde el principio. De los resultados de este sábado dependerá en buena medida el sabor de boca que se quede en el vestuario celeste antes de iniciar sus vacaciones navideñas. Saben que su penúltimo rival no se lo pondrá fácil. Sabemos a lo que vamos a ir a jugar, a disputar, al choque y ya está, tiene que pasar por ahí. Antes decíase que era un equipo que si salvaba categoría era por los partidos da súa casa, pero ahora están demostrando que non é así. El que ha vuelto al trabajo es Hugo Mayo. Después de retirarse ayer tras sufrir una contusión en el talón izquierdo, el lateral ya entrena con normalidad. El Circo del Sol ya está en Santiago de Compostela, el escenario está listo y los artistas preparados. Quedan horas para que el espectáculo Alegría vea la luz en tierras gallegas y está considerado el número con más éxito de la compañía. Nos hemos colado en los ensayos previos al estreno de esta noche. Un hombre que vuela, artistas que giran como peonzas y hombres que se rozan con el fuego sin llegar a sentir calor. Es solo el aperitivo de Alegría, un espectáculo en el que participan más de 60 artistas de 18 nacionalidades.
Acrobacias, estiramientos, pesas, las horas previas son muy importantes para que esta noche todo salga perfecto. Levantamos por las 9, entrenamos por las 12, hacemos este espectáculo por las 5:30, después otro espectáculo a las 8 hasta las 9:30, o sea que es un día muy cargado, si no para. Tras más de un año de ensayos, Alegría refleja un enfrentamiento entre la vitalidad y la juventud frente al poder tradicional. We don't have big technical special effects. Nosotros no tenemos grandes efectos especiales porque esto fue creado hace 17 años. Es realmente el talento de los artistas. En la lavandería se secan los 400 trajes que se lavan a diario y que prometen sorprender al espectador. 22 máscaras hechas a mano en moldes a medida de cada artista permiten crear una estética barroca con tintes modernistas. Todo un regalo para la vista para el que todavía hay entradas. Estamos ya casi a las puertas del nuevo año y con él llegan también los calendarios. Uno de los más deseados es el de Pirelli. That's nice, beautiful there. Beautiful, don't move. El fotógrafo italiano Mario Sorrenti ha sido el encargado de conseguir las instantáneas de mujeres tan deseadas como Kate Moss o Isabeli Fontana. En total un conjunto de 25 imágenes, algunas en color y otras en blanco y negro, y en las que las modelos enseñan más que nunca. El lugar elegido fue Córcega, una localización de ensueño para unas fotos de ensueño. Para aquellos que estén pensando en comprarlo, tenemos una mala noticia, y es que el calendario Pirelli no se compra, sino que se regala entre los clientes y las celebridades. Nosotros ya nos despedimos, pero que sepan que volvemos a partir de las 8 de la tarde con toda la actualidad de la jornada. Gracias por estar ahí.